Listo. Muy buenas noches para todos los amigos, para todos los hermanos, para todos los familiares, para todas las personas que semana a semana se unen a través de las diferentes cuentas de la Iglesia Cristo es mi bendición. Sean bienvenidos a un nuevo capítulo del Faro. El programa de los días martes donde nos reunimos de una manera virtual para tocar siempre temas que son muy de actualidad, que son muy cotidianos, que son de nuestras vivencias de día a día, pero que siempre están relacionadas con la palabra del Señor. En algunos casos hemos hablado de temas eminentemente escatológicos, algunos que tienen que ver con aspectos proféticos, otros con aspectos doctrinales, otros con asuntos que tienen que ver con la parte formativa, pero siempre tratando de dejar una enseñanza para cada una de las personas, para cada uno de los eh, eh, amigos que se unen y que ven este tipo de transmisiones, bien sea en directo o en diferido, o como inclusive muchas veces lo digo en cada una de nuestras transmisiones, pues las personas que comparten cada uno de estos links y que son de bendición, de enseñanza, de edificación para cada uno de nosotros. Así de que sean bienvenidos en esta noche cada una de las personas que, como lo digo, se reúnen de esta manera virtual a acompañarnos en esta nueva serie de temas que estaremos hablando durante los próximos martes. Seguramente la gran mayoría se preguntarán dónde estará el copastor, dónde estará el hermano Edson o el hermano Ricardo, que no los vemos por ahí, sino hoy vemos rostros completamente distintos. Bien, para este siguiente grupo de enseñanzas, he deseado que tengamos a dos mujeres que tienen formación cristiana, que ocupan un lugar de privilegio dentro de la congregación y que usted las ve constantemente dentro de los servicios, bien sea a manera de los mensajes o bien sea en el caso de la alabanza o en algunas otras actividades que nosotros tenemos como congregación. Les estoy hablando de la hermana Adi, que ustedes eh, cotidianamente la ven liderando en la alabanza los días domingos y otros días de la semana, y también de la hermana Lady, que ustedes la han escuchado constantemente también los días jueves, compartir mensajes de bastante edificación, al igual que con su esposo Dani y con los dos chiquis, con los dos chiquitines que están siempre tras de ellos. Así de que vamos a estar compartiendo durante estos programas con ellas y vamos a hablar de aspectos muy relacionados con un personaje que nos deja una enseñanza enorme eh, por diferentes aspectos y seguramente al final de todo este estudio usted lo tendrá bastante claro. Les estoy hablando de una mujer a la cual incluso se le hace un capítulo completo dentro de la Biblia. Les estoy hablando de la reina Esther. ¿Y quién mejor que dos mujeres para que nos hablen un poquito sobre este tema, sobre esta mujer, cada una de las cosas importantes que ella hizo en lo que fue su labor ministerial y como reina en su momento de lo que fue el reino de Israel, valga la redundancia, pero también cómo esto hoy en día lo podemos direccionar y enfocar esta misión de liderazgo dentro de las mujeres, dentro de la iglesia, dentro de lo que es el ministerio, en el hogar, inclusive dentro de la sociedad, dentro de las diferentes actividades que constantemente tenemos. Así de que, sin más preámbulo, y antes de entrar en materia, quiero saludar a mis dos panelistas en esta noche, quien, como les digo, nos estarán acompañando
en esta serie de programas. Le doy la bienvenida a nuestra hermana Adi. Adi, Dios te bendiga. Gracias por estarnos acompañando en esta serie de programas del Faro. Sé bienvenida y el deseo es que tengamos un magnífico programa de mucha edificación, de mucha formación y de muchas enseñanzas. Bienvenida a este capítulo del Faro, bienvenida a enseñanza, Adi. Sí, muy buenas noches, pastor, muy buenas noches, iglesia, muy buenas noches, hermana Lady. Muchísimas gracias, pastor, por invitarme a este programa. Y pues sí, esperamos compartir varias enseñanzas que nos deja este libro, esta historia de una mujer tan ejemplar como lo fue la reina Esther. Así que, bueno, vamos a desarrollar este tema en el transcurso de esta hora y sean todos ustedes bienvenidos a este programa. Así es, gracias Adi una vez más por estarnos acompañando y seguramente va a haber mucha tela y muchos aspectos para tocar, reitero, en cada uno de estos capítulos. Y voy con mi siguiente panelista, también agradeciéndole por estarnos acompañando y por sus conceptos, sus opiniones y por cada una de las enseñanzas que nos regala, no solamente en programas como El Faro, sino en los servicios de los días jueves. La hermana Lady la bendecimos en esta noche, le damos la bienvenida y gracias por estar en este nuevo capítulo del Faro. Bendiciones. Gracias, pastor. Es un privilegio, como siempre, tener la bendición y la oportunidad de compartir la palabra, de compartir con ustedes. Gracias por la invitación, hermana Diela. Bendiciones para ti también. Es un privilegio poder compartir también contigo esta noche y bendiciones para toda la congregación. Esperamos que nos acompañen y que estemos siendo todos edificados en esta noche. Perfecto. Entonces, sin más preámbulo, vamos a entrar en materia y para ello les voy a invitar para que estemos abriendo, lógicamente, el libro de Esther en el capítulo 1, verso 1 en adelante. Vamos a estar abriendo eh, el libro de Esther, capítulo 1, verso 1 en adelante. Y dice de la siguiente manera, voy a utilizar hoy la versión Reina Valera, que es la versión seguramente más popular, más conocida, o por lo menos la que la mayoría de personas tiene en sus hogares. Dice la escritura de la siguiente manera: aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias, que en aquellos días, cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino, en el tercer año de su reinado hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincias, para mostrar en él las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder, por muchos días, 180 días, y cumplidos estos días hizo el rey otro banquete por 7 días en el patio del huerto del palacio real, que todo el pueblo había en Susa, capital del reino, desde el mayor hasta el menor. El pabellón era blanco, verde y azul, teniendo sobre cuerdas de lino y púrpura en anillos de plata y columnas de mármol. Los reclinatorios eran de oro y plata, sobre losado, y el pórfido y de mármol y de alabastro y de jacinto. Verso 7. Y daban de beber en vasos de oro, vasos de diferentes, unos a otros, y mucho vino real de acuerdo con la generosidad del rey. Y la bebida era según esta ley, que nadie fuese obligado a beber, porque así lo habían mandado al rey a todos los mayordomos de su casa, que se hiciesen según la voluntad de cada uno. Asimismo, la reina Basti hizo banquete para las mujeres en la casa del rey de Asuero. Quiero dejar hasta ahí la primera parte de lo que es esta lectura de este libro de Esther.
como les digo, vamos a tocar seguramente durante estos programas bastantes cosas, bastantes aspectos importantes. Básicamente lo que nos cuenta este escrito en su inicio es más o menos dónde se encontraba la ubicación del reino de este hombre llamado Asuero, de la forma, el confort, los lujos y el tipo de reino que este varón tenía, incluso desde donde estaba, digamos, el origen de este lugar y hasta dónde llegaba. Pero también encontramos en discusión dos mujeres, y quiero arrancar por ahí este tema de esta noche. Una que en ese momento era la esposa oficial del rey, la reina Basti, quien muestra de alguna manera, digamos, lo que vendría siendo para esa época el hecho de tener tal vez dentro de un palacio real una mujer que tal vez sea la de mostrar, llamémoslo así, no quiero que se malinterprete, pero tal vez es un poquito el calificativo que coloco debido tal vez a la manera como inclusive la historia se desarrolla después. Versículos más adelante usted va a encontrar de que inclusive se forma cierta discrepancia porque él quiere que la reina Basti lo acompañe en cierto momento para él poder, como vuelvo y reitero, mostrarla delante de los demás reyes y como sacar pecho y decir, vea, esta es mi esposa. Pero por otro lado, un poco más adelante, aparece lo que es la reina Esther. Una mujer que en ese momento no era reina, era simplemente una mujer que pertenecía a lo que era este reino como tal, pero que era alguien que tal vez pasaba desapercibida hasta dentro de su propio ambiente familiar y donde realmente no tenía ningún tipo de relevancia. Quiero arrancar con ustedes, mis hermanas panelistas, en esta noche, que me den su opinión. ¿Qué tipo de mujer ustedes ven reflejada tanto en Basti como en Esther? Teniendo en cuenta las características que ustedes mismas notan y que obviamente encarnan de alguna manera también el tipo de mujer que inclusive nosotros encontramos muy comúnmente en nuestro círculo social. Empiezo contigo, Ari. Sí, pastor. Bueno, entonces vamos a hacer un comparativo. Empezamos por la reina Basti. ¿Qué encontré en este personaje? Que efectivamente ella era una mujer muy hermosa, muy linda. Había sido preparada y capacitada durante un año con los mejores ungüentos, aceites, con incienso, con, bueno, maquillaje, incluso dicen la nueva versión internacional, que con maquillaje de acuerdo a esa época, totalmente ataviada para el rey, ¿sí? Era una mujer que, pues en su hermosura, sentía que, por ejemplo, tenía poder, tenía algo de poder. Tenía a su cargo algunas doncellas, alguna gente que le servía, entonces eso le daba algo de poder y algo de confianza. Que encontré también en la reina Basti, que gracias a esa hermosura, gracias a ese convencimiento que ella tenía acerca de ella misma, se volvió una mujer orgullosa, se volvió una mujer arrogante, se volvió una mujer desobediente, porque inclusive a ella no le importó desobedecer las órdenes de su esposo, que era el rey Asuero, desobedecerlo delante de la gente, hacerlo quedar mal, siendo pues el principal del reino. A ella no le importó eso. Entonces, ¿qué encuentro en ella? Principalmente como un orgullo, como de que ella quería hacer lo que ella quisiera y que nadie podía decirle nada porque simplemente era la reina, porque ella estaba en ese lugar y muy probablemente el rey no iba a hacer nada si ella le decía un no, ¿sí? ¿Qué encontramos en la reina Esther? Una mujer totalmente distinta, diferente. Encontré muchas características en ella, entre las cuales es una mujer valiente,
una mujer decidida, una mujer noble, paciente, delicada, una mujer de fe, de oración, una mujer compasiva, dadivosa, respetuosa, inteligente, perseverante, obediente. O sea, esta mujer reunía todas las cualidades de una mujer de Dios. Porque como dice en Proverbios 31:10, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Y esta mujer reunía todas las características que están plasmadas en este capítulo de Proverbios. Una mujer que halló gracia no solamente delante de los ojos del rey, sino gracia delante de las personas que la conocían, ¿sí? Porque todos conocieron cuál fue el carácter de ella y su forma de ser y agradó a todos. Entonces, son dos polos totalmente distintos. Mire que hoy en día, digamos, dentro de las mismas congregaciones, de alguna manera, eh, ya hablemoslo un poco escuetamente, digamos, de alguna forma siempre, digamos, como quienes que toman, digamos, como el protagonismo en ocasiones son los hombres, ¿no? Es decir, de alguna u otra manera, la mujer cumple un rol fundamental dentro de las congregaciones y si no, incluso nada más pensemos, por ejemplo, que la gran mayoría de intercesores o intercesoras, por ejemplo, que es uno de los ministerios más fundamentales dentro de una iglesia, en un alto porcentaje son mujeres. Obviamente no descalifico la labor de los hombres, ¿cierto? Porque sé que ellos también cumplen cosas realmente importantes, pero en ocasiones sí como que se nos olvida un poco darle el lugar que se merecen cada una de las mujeres que componen, en este caso, hablando de las congregaciones, eh, pues ellas, las que hacen esa parte. Y yo he querido entrar, digamos, en este tema pensando en que si ustedes analizan de alguna manera, mire que el estereotipo de mujer que hoy en día nos venden en la sociedad, no hablo en la iglesia, sino acá sí ya hablo es en la sociedad, es de alguna manera muy parecido a lo que es Basti, ¿no? Es decir, la mujer, la que es demostrar, ¿cierto? La mujer muy bien ataviada, la mujer que inclusive en ocasiones es importante hasta pasarla por cirugías o por cosas, ¿cierto? Simplemente para sentirse tal vez más importante, ¿verdad? Eh, y bueno, de alguna forma siento de que ese rol hoy en día no lo venden dentro de la sociedad de esa manera, ¿verdad? Pero el punto es hasta qué punto nosotros como iglesia estamos dejándonos llevar como hacia ese prototipo de mujer y nos olvidamos de otras cosas que son fundamentales dentro de lo que cumplen estas mujeres dentro de su misión. Hablo en cuestiones tanto de iglesia como de la casa. Eh, ¿Tú cómo ves esa situación entre ese comparativo entre Basti y este hermana Ley? Bueno, pastor, la verdad a mí me causó mucha curiosidad y cuando uno va y mira ahí en el mismo capítulo 1, en el versículo 13, dice que, en el 12, perdón, dice, más la reina Basti no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos. Y como lo decía la hermana Diela, cuando uno ve y va y mira por el otro lado a la reina Esther, en el capítulo 2, el versículo 10, dice que Esther no había declarado cuál era su pueblo ni su parentela porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Entonces uno ve en esos solos dos versículos los polos opuestos en estas dos mujeres. Eh, Hay una característica muy especial que uno puede analizar y extraer en Esther, que es la sumisión. Y lo que el pastor decía ahorita hace un momento, inclusive muchas veces en el pueblo cristiano, desafortunadamente uno escucha mujeres o personas que dicen, no, pero es que yo sumisa así no voy a hacer. Y lo ponen de un tamaño como algo súper malo. Y uno dice, bueno, si tal vez se pusieran a mirar qué es, ¿verdad? Porque el estereotipo de la mujer hoy en día no es que es la que yo sí puedo, yo sola, yo soy al mismo nivel que el hombre, yo soy, sí.
Y resulta que Dios en ningún momento dijo que nosotras éramos menos, ¿verdad? Sino que por el contrario, dijo que salimos de una costilla de Él, del lado del hombre, eso quiere decir que somos iguales, ¿verdad? Pero estamos para apoyar, porque dice que somos las ayudas idóneas. Y ese apoyo, ¿cierto? Es ayudar también a honrar. Si nosotros vemos a Basti, Basti hizo todo lo contrario, deshonró a su esposo y lo hizo quedar mal, no delante de cualquiera, sino dice que de los principales reyes y príncipes de ese momento, hasta tal punto que los eunucos y todos los consejeros le dicen, si usted la deja, todas las mujeres se le van a rebelar. Mientras que si nosotros vemos a Esther, una mujer obediente, sumisa, vemos que fue ejemplo y más adelante lo vamos a ver que fue líder, ¿verdad? Y que fue de bendición no solo para su pueblo, sino obviamente para su casa. Entonces es muy importante cuando uno analiza estas dos mujeres y también cuando analiza uno la sociedad poder escudriñar la palabra, ¿verdad? Porque cuando uno mira qué es esa palabra sumisión, dice que es sinónimo de sujeción y la sujeción viene del latín subiectare, que se refiere a aludir, a inmovilizar, a sostener una cosa de tal manera que quede en orden perfecto. Así que cuando uno mira, Basti, ¿qué estaba haciendo? Estaba trayendo rebeldía, ¿verdad? Y hoy en día vemos que la sociedad se está rebelando, que están habiendo desde el más anciano hasta el menor una rebeldía increíble en muchos aspectos. Entonces, pienso que debemos dentro de la iglesia también cuidar mucho, así como lo decía el pastor, no caer uno, ¿cierto?, en el juego que la sociedad nos imprime, sino más bien nosotros imprimirle como pueblo de Dios a la sociedad y mostrar cuál es la diferencia. Así como Basti, como Esther, uno la ve y marcó una diferencia total, tan pronto llegó. Si uno mira en el capítulo 9 del versículo 2, perdón, en el versículo 9 del capítulo 2, dice que ella tan pronto la vio el eunuco al que le entregaban las doncellas, ella halló gracia en los ojos de este eunuco. Y cuando yo voy a mirar a la palabra de Dios en Proverbios 3, allí nos habla cuándo se adquiere gracia ante los ojos de Dios. Dice que allí en Proverbios 3 dice, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años y vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Escríbelas, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y acá viene lo importante. Hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Entonces, es muy hermoso y es muy importante entender que cuando yo obedezco a Dios, cuando yo me sujeto primeramente a Dios, Dios me va a dar esa gracia, ese favor que necesito ante los demás. Entonces pienso que esa es como la base de comparación entre estas dos mujeres y pues acá obviamente como mujeres cristianas uno puede empezar a encaminarse, ¿no? ¿Qué prefiero? ¿Prefiero seguir el ejemplo de Basti o prefiero seguir el ejemplo de la reina Esther? Y pienso, pastor, que eso sería como esa base para poder comparar a estas dos mujeres, la obediencia, la sumisión hacia Dios primeramente. Definitivamente, mire cómo solamente en este primer tramo, digamos, de este primer pasaje, encontramos ya opiniones de parte de nuestras hermanas y quiero volver a reiterar que quise tenerlas en estos programas del Faro, porque qué mejor que estos temas que hacen definitivamente alusión a la mujer como tal, a la mujer colocada dentro de la escritura, qué mejor que tener dos mujeres, valga la redundancia, acompañándonos en estos programas y que nos puedan dar su visión, obviamente teniendo en cuenta esa circunstancia, ¿no? Cómo se pueden identificar o cómo por el contrario pueden notar algunas cosas que tal vez no son las mejores. Como ejemplo, me refiero sobre todo en el caso de Basti. La hermana Lady decía hace algún momento que la Biblia menciona de que la mujer es la ayuda idónea y precisamente en el libro de Génesis capítulo 2 verso 18 dice, y el Señor Dios dijo, no es bueno, oiga bien,
no es bueno que el hombre esté solo, y por eso le haré una ayuda idónea. Entonces, aquí de entrada empezamos a notar de que si uno analiza la historia, ¿verdad? Del rey Asuero y de Basti, sí, tenía su compañera, que en ese caso era Basti, ¿no? Pero qué tan idónea era, ¿cierto? Qué tan realmente era esa ayuda, perdón, esa mujer que realmente aportaba, ¿no? Aportaba en cuanto a el crecimiento de lo que era esa labor como rey. Pero ahora les quiero plantear otra situación y les quiero complicar un poquito más la vida, incluso. Eh, ¿Cómo verían ustedes, en el caso de estas mismas dos mujeres, simbolizada la iglesia? ¿Ustedes creen que de alguna manera la iglesia también se ve reflejada en tanto en Basti como en Esther? Es decir, que puede haber una iglesia, perdón, que se alardea de muchas cosas, incluso que en el libro de Apocalipsis se menciona de que eh, una de las últimas iglesias, la de la Odisea, habla de que inclusive está más preocupada es de las cosas que alardean en ella, pero no de la parte espiritual. En cambio, mire, en el caso de Esther, todo lo contrario, ¿no? Vendría siendo esa iglesia o esa simbología de esa iglesia, tal vez de una mujer virtuosa y perfecta. ¿Qué piensas tú, Daddy? ¿Tú ves simbolismos de la iglesia en estas dos mujeres? ¿Cómo lo ves? ¿Tú lo ves hoy reflejado hoy por hoy en las diferentes congregaciones? ¿Cómo ves tú esta situación? Claro que sí, pastor. Y usted me quitó la palabra, porque efectivamente hoy en día, a raíz de la apostasía tan grande que se está viendo, ¿sí? De que ya el ser humano quiere poner a un lado las cosas de Dios, no quiere saber nada de Dios. Entonces cada quien busca su propio beneficio, busca sus cosas de acuerdo a como lo quiere, ¿sí? Y me quitó la palabra en el tema de que hoy en día la iglesia que se puede comparar con la reina Basti es la iglesia laodicea, porque no hay nada más engañoso, y lo dice la palabra, número uno, el corazón, número dos, la hermosura, y número tres, las riquezas, ¿sí? En este caso, tanto en la reina Basti como en la iglesia laodicea, son ejemplos de cómo tienen prosperidad, de cómo tienen dinero, de cómo tienen riqueza, de cómo el esplendor es tremendamente grande. Belleza, ¿no? Sí, Belleza. Tan es sí, así de que se siente, digamos, feliz de tener, de alardear de esa mujer tan bella que tiene al lado, ¿no? Muchos exacto, alardean del tipo de iglesia que tiene, ¿no? sí, exacto. Las mega iglesias, ¿sí? Que abundan por el mundo entero. Entonces, en este caso, bueno, vamos a ver la raíz. Miremos el padre de la mentira, ¿quién era? ¿Sí? ¿Quién era él? Era un ser hermoso, perfecto, lleno de perlas preciosas, de piedras preciosas, de esplendor, mejor dicho, reunía todas las características de una persona poderosa, de una persona que tenía abundancia, ¿sí? ¿Y qué pasó? Ese engaño de esa hermosura, de ese esplendor, de esas riquezas, terminó pervirtiendo su corazón. Y eso es lo que él infunde hoy en día en el mundo, ¿sí? Porque se ve como ese espíritu reflejado en muchas congregaciones, en muchas mega iglesias de pastores adinerados, de gente totalmente que van como a la carrera en pro de buscar solo dinero y dinero y dinero, y ese es el todo de ellos. Entonces, eso es un engaño global y mire cómo se repite la historia. Se repite la historia en todas las generaciones y esta pues no fue la excepción. Y en el caso de la reina Esther, yo la compararía con la iglesia de Filadelfia,
un tris más atrás de lo que es la iglesia de la Odisea. En el Apocalipsis 3 versículo 7 está la iglesia de Filadelfia. Una iglesia que es fiel a Dios, que es de oración, que es perseverante, que no niega su nombre, que el Señor la ha amado mucho, que ha sido fuerte, que ha sido valiente. Una iglesia que reúne verdaderamente esas características, el pequeño remanente de Dios, ese remanente fiel que ora, que ayuna, que se congrega, que es dadivoso, que predica dentro y fuera de tiempo. Asimismo, es ese espíritu que tiene la reina Esther también. Entonces, esa es mi comparación, pastor. Sí, definitivamente compartimos las dos posiciones en cuanto a la forma como yo veo patentado, digamos, en la tipología de iglesia que hoy por hoy nosotros observamos en los diferentes lugares, no solamente de Bogotá o de Colombia, sino en diferentes naciones, ¿no? En diferentes partes del mundo. En ocasiones la gente se deja deslumbrar más por lo que entra por los ojos que por lo que realmente es el fruto del espíritu, ¿no? Miren que en ocasiones nosotros somos muy dados a dejarnos deslumbrar por algunos aspectos y por eso me parece importante, por ejemplo, analizar aspectos como los que se relata dentro de este libro de Esther, porque si analizamos, no solamente tiene mucho de enseñanza en lo que es la historia como tal, la forma como se desarrolla, sino que de alguna manera, primero que nada, está contemplado el tipo de mujer que tal vez se quiere encasillar de alguna manera o la queremos encasillar de alguna manera, pero como algunas mujeres que tienen demasiadas virtudes, demasiados talentos, como que quedan en el ostracismo por diferentes razones, ¿no? Y lo mismo en el caso de la iglesia. En ocasiones nos impacta más las luces, la parafernalia, el extraordinario sonido o cosas como esas, pero nos olvidamos finalmente de lo que es principal y es lo que entrega el Espíritu Santo a través de cada uno de sus iglesias, digámoslo de alguna manera. Hermana Lady, ¿tú no notas de alguna manera que esa mujer, esa Esther, que está como allá en el ostracismo, porque si tú te das cuenta, mira que inclusive ella al comienzo ni siquiera hablaba de cuál era su nacionalidad, de cuál era su origen. Ella no hablaba de que ella era judía, ¿no? Porque tenía miedo de alguna manera. ¿Tú no crees que de alguna forma, como que hoy en día están tan encasillada, digamos, tanto la mujer, reitero, como en el caso de las iglesias, en algunos aspectos que tal vez como que se pasan desapercibidos algunas cosas que definitivamente son supremamente importantes dentro de la parte ministerial de cualquier iglesia y de cualquier tipo de sociedad? Sí, total. De hecho, lo que el pastor comentaba hace un momento, hoy en día, lo que es demostrar, inclusive en la misma iglesia, es lo que se ve, ¿no? Y si nosotros vamos a mirar la palabra de Dios, dice que a él le importa es el corazón. De hecho, uno de los proverbios dice, de toda y sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Sin embargo, hoy en día uno ve desafortunadamente que muchas iglesias hacen lo de la reina Basti, que cogen lo que les sirve o lo que les conviene y lo demás no, ¿no? Entonces yo cojo esta parte de lo que me corresponde, por ejemplo, Basti estaba feliz de ser la reina, de mostrarse ante las mujeres, pero en cuanto a sujeción no lo hizo. Y muchas veces en la iglesia está pasando eso. Me importa, ¿cierto? Como, estas son las promesas, esto es lo que me gusta de la Biblia, pero esto lo dejo a un ladito. Y hay algo muy importante que es clave y es la santidad. La palabra de Dios dice que sin santidad nadie verá a Dios, ¿verdad? Y es algo que lo estamos no, Dios nos guarde, pero sí muchas iglesias lo están haciendo a un lado, como que no importa eh, esa santidad y la están ocultando así como
como Esther Es que, ocultó su nacionalidad, ¿cierto? O es, sea, es como que que, no se le da. es Dime. que permíteme un segundo, te quería aportar sobre eso que tú estás diciendo y perdón, yo siempre me les atravieso, así de que tienen que estar Sí, sí, preparadas lo sé, yo sé. para esa situación, ¿ok? Sino que lo diga el hermano Exxon y Los Jess. hemos visto, los hemos visto. Pero hay algo interesante en ese capítulo 2 precisamente de la reina Esther. Permítame en un segundo. Eh, bueno, de pronto, ahorita les complemento con los versículos, pero al punto, y por eso te interrumpí, porque hay una parte donde habla claramente de que se eligen 10 doncellas, 10 vírgenes, ¿cierto? Como candidatas para precisamente ocupar el cargo de reina, ¿cierto? Es decir, cuando el rey decide no tener más en cuenta, digamos, a Basti, mire que en el capítulo 2 menciona de que en ese instante él convoca y se colocan 10 mujeres, ¿cierto? Eh, ya lo habría aquí, dice. Pasadas estas cosas, sosegada ya la ira del rey Asuero se acordó de Basti y de lo que ella había hecho y y la sentencia contra ella. La Y dijeron sentencia. los criados del rey, sus cortesanos, busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer y ponga el rey a personas de todas las provincias en su reino que lleven todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa, residencia real en la casa de las mujeres, al cuidado de Hegai, el eunuco del rey, que guarda a las mujeres y que les den sus atavíos. Te frené ahí tu comentario solamente, porque si tú te das cuenta ahí, hay 10 elegidas, vírgenes, o sea, 10 mujeres como captadas para eso, pero mira que las coloca eh, alguien para que las cuide. Lo mismo que ocurre con el Espíritu Santo, tú estabas hablando de santidad y mira que Él lo está colocando para que estas mujeres no caigan en pecado, ¿cierto? No se les permita esa situación, pero aparte de eso, mira que también habla del tema de las vestiduras, algo Ujú. fundamental en cuestiones proféticas. Perdón que te interrumpí, ahora sí continúa con tu idea. No, justamente es eso, algo que hoy en día no se tiene eh, como el cuidado de minar, por así decirlo, con el tema de la santidad, ¿no? O sea, minar de buena manera, o sea, de sembrar en todos lo importante que es la santidad. Sino en muchas iglesias se pasa eso por alto. No se profundiza en eso. O sea, entonces no importa si hay de pronto una persona en fornicación, en adulterio, lo importante es que, no sé, por ejemplo, se suban en el altar y pueden ministrar con tal de tenerlos acá, ¿cierto? Y no hay ese celo por el altar en muchas de las iglesias. En otras se colocan como líderes a personas que no son idóneas. Y si uno va a mirar, la palabra de Dios es muy clara en donde da en Hechos, por ejemplo, cuáles son las características de aquellos que deben gobernar o de estar como líderes y en lugares de privilegio en la congregación. Y efectivamente hoy en día, como que muchas iglesias se pasa por alto eso. Es importante y es algo que nosotros amamos dentro de la iglesia, ¿cierto? Y que le pedimos siempre a Dios que guarde la iglesia, Cristo es mi bendición, y que guarde las iglesias de sana doctrina, de no dejarse minar, ¿verdad? De que nosotros mismos, cada uno hablándolo, no nos dejemos minar. Porque como tú lo decías, Paz, nosotros debemos cuidar nuestros vestidos, ¿cierto? La palabra de Dios, como lo estaba mencionando ahorita, dice que sin santidad, en Hebreos 12:14, dice sin santidad nadie verá a Dios. Y muchas veces a la iglesia se le olvida eso. Es como que, así como Esther dejó a un lado su nacionalidad, pero resulta que era algo clave y finalmente su tío, que a la vez era su padre adoptivo, ¿verdad? Le dice, ¿quién sabe si para esta hora has llegado? O sea, era para salvar a su pueblo, su nacionalidad era algo vital allí, ¿cierto? Era su propósito. Nuestro propósito como cristianos es justamente llegar a la vida eterna para poder adorar al Padre.
Dice la palabra de Dios en, en Juan 4:23 dice, más la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y dice que el Padre los está buscando. ¿Cuál es nuestro propósito? Tener esa vida eterna para adorar al Padre por la eternidad. No se nos puede olvidar la esencia, no se nos puede olvidar nuestra patria, así como Esther, ¿cierto? No se nos puede olvidar que sin santidad no lo vamos a poder ver a Él. Y es muy importante eh, poder entender también que cuando uno está en santidad, Dios siempre lo va a honrar. Porque algo que tú decías referente a esas vírgenes, si más adelante lo leemos y el escudriñar, dice que todas las vírgenes se las llevaban al rey por la mañana y a no ser de que el rey las volviera a llamar, las llevaban a otra casa, pero ya era la casa de las concubinas, o sea, ya no eran vírgenes. Habían pasado, ¿cierto?, por el rey, pero ya sean parte del montón, por así decirlo, ¿verdad? Y nosotros como iglesia no podemos ser parte del montón. Nosotros no podemos nadar con la corriente, debemos ir como el salmón en contra de la corriente. Y dice que Esther, al contrario, desde que llegó, ella halló gracia ante el eunuco, dice que él le colocó atavíos especiales y que cuando ella iba a ser presentada ante el rey, ella a las doncellas se les daba lo que quisieran escoger y da a entender que ese eunuco que estaba a cargo de ellas y de llevársela y presentársela al rey, sabiendo quién era el rey, ¿cierto? Conociéndolo, conociendo sus gustos, no solamente, como decía Adi, la llevaba preparando durante un año, sino ese día que se la entregaban al rey, le indicaban qué ataviarse, o sea, qué ponerse. Y dice que las otras, o sea, da a entender que las otras escogían más porque veían, ¿cierto? Más de lo que podían o de lo que ese eunuco les había sugerido. Y como iglesia, muchas veces la iglesia, lo que decía el pastor ahorita, se deja deslumbrar, ¿verdad? Entonces, por el baile, que a veces ya no es una danza, ¿cierto? Para Cristo, sino es un baile, se deja deslumbrar por, como decía la hermana Diela, las mega iglesias, el dinero, ¿verdad? Pero se les olvida que Dios quiere que tengamos corazones humildes, que eso que no es demostrar, que eso que hacemos en la intimidad, porque dice que cuando oremos, ¿cierto? Cuando demos, que nadie más se entere de qué es lo que estamos dando. Entonces, eso que no ven los ojos del hombre es lo que Dios quiere que nosotros guardemos. Y si miramos más adelante, dice que Esther, cuando ese eunuco le dijo que ponerse, eso fue lo que ella escogió, no escogió más. O sea, ella siguió las instrucciones. Y es lo que nosotros como iglesia debemos hacer, seguir las instrucciones del Espíritu Santo, que es el que nos guía. Él es el que nos viene preparando mientras estamos acá en la tierra para algún día ir y adorar al Rey. Y si vemos, todas las otras doncellas pasaron a ser parte del montón. Pasaron, ya no era la casa de vírgenes, sino la casa de las concubinas. Pero dice que Esther halló gracia en los ojos del rey y que él la amó más que a todas y que le puso una corona. Entonces vemos que la fidelidad y que la consagración y la santidad son honradas por el rey. El rey de reyes y señor de señores tiene para nosotros esa corona también de vida y de honra. Entonces, claro que sí, pastor, es muy importante resaltar que eso que no se ve, que eso que a veces se esconde, que sí, que tal vez uno no anda gritando, soy cristiano, ¿verdad? Los 400, pero sí con su testimonio lo está compartiendo. Pero sí lo que hay en el corazón y lo que habla mi boca lo está haciendo. Ah, que no somos perfectos, por supuesto que no. Pero parte de ese cristianismo y de eso que Dios hace en nosotros y de lo que sí es demostrar es que cuando uno se equivoque, por ejemplo, poder reconocerlo, ¿verdad? Que cuando nosotros pequemos, poder arrepentirnos, no, ¿cómo se dice? Cuando está uno, no es arrepentimiento, no remordimiento, ¿cierto? No sentir remordimiento, sino arrepentimiento para poder cambiar. Entonces, así como Esther, sí, tal vez lo que tú dices, sintió miedo, guardó su nacionalidad, eh, pero finalmente sacó a la luz lo que era importante para ella. Nosotros como iglesia también debemos tenerlo siempre presente. Esa santidad, esa consagración, Dios la va a honrar. No debemos perder eso de vista, sobre todo, por ejemplo, muchas veces en los jóvenes, ¿verdad? Que son tan atacados. Ojalá ellos pudieran entender eso, que no es lo que, por lo que ellos se pueden ver, sino lo que hay más allá, lo que está en el corazón, que es lo que es realmente importante ante los ojos de Dios y poderlo como iglesia guardar, pero también poder ir y sembrar en otros y llevar como esa palabra que dice Dios, que somos esa sal en el mundo.
definitivamente. Y hay otras características que quiero que ustedes analicen en esta noche y que, como lo decía hace algunos instantes atrás, definitivamente que nos muestran el prototipo de lo que es esa iglesia perfecta, esa iglesia que el Señor está esperando que esté lista en el momento en el que Él venga por ella, en el momento en el que suene la trompeta. Mire que como de alguna manera en el libro de Esther también se ve reflejado las características de esa mujer que también es descrita en diferentes libros proféticos. Mire que en el capítulo 2 verso 12 dice, y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, incluso recuerde usted que el último tema que tuvimos eh, acá en el Faro, el anterior tema que estuvimos conversando con el copastor y el hermano Exxon, era justamente el de la ley y la gracia. Y mire que aquí dice, conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos, o sea, de sus vestiduras. Esto es 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y afeites de mujeres. Entonces la doncella venía ahí sí al rey y todo lo que ella pedía se le daba para venir ataviada con ello desde la casa de las mujeres hasta el rey. Mire que aquí encontramos definitivamente eh, características que, reitero, en la iglesia también definitivamente dice que nosotros debemos estar siempre con ataviados con vestiduras blancas y estar con el mejor perfume, con el mejor aroma que nos da el Espíritu Santo, precisamente esperando al Rey. Te quiero preguntar, Adi, en lo que tú ves, digamos, dentro de lo que es la iglesia desde un tipo global, ¿tú qué tan realmente ataviada ves a la iglesia en todos los sentidos? ¿Será que si eh, fuera el momento en el cual tal vez dijéramos la iglesia debería tener estas características, sería que en este tiempo realmente, hablando de un nivel global, la iglesia como tal estará cumpliendo esta característica o será que estamos más bien como de alguna manera un poco descuidados en ese sentido? ¿Tú cómo ves esa parte y tal vez qué notarías y qué recomendaciones harías de pronto, incluso direccionadas a la forma como lo hace Esther, para mejorar esa área y tal vez, ¿por qué no?, hasta una exhortación, digamos, para que todos nos encaminemos hacia lo que el Señor busca. Pues yo realmente, pastor e iglesia, estoy realmente preocupada. Estoy triste en este momento, el corazón me duele porque yo sé que la iglesia no está preparada, porque es mucha, mucha la maldad que se ha incrementado aún dentro de las congregaciones. No está esa vestidura limpia, blanca, resplandeciente. El Señor ha sido sacado de muchos lugares. La gente quiere hacer las cosas a su forma, predicar a su forma, cada quien por su lado y no toman en cuenta la opinión del Señor. Así que si me pregunta el pastor, ¿cómo ves a la iglesia? Verdaderamente que estoy asustada, no sé, mi corazón está triste en este momento porque hace falta mucho, hace falta compromiso, hace falta entender verdaderamente a quién es que le estamos sirviendo, que no es cualquier persona, es al Rey de Reyes y Señor de Señores, es al Dios Todopoderoso, el que nos ha dado todo. Y lamentablemente hay mucho orgullo, mucho egoísmo. La gente se ha apartado del Señor. Y el Señor lo ha dicho en su palabra, que para los últimos días va a haber mucha maldad, la gente se va a apartar, se le va a enfriar su corazón.
van a haber doctrinas de error por muchos lugares, la gente va a ir en pro de sus propios, de sus propios pensamientos y muy poco se va a tener en cuenta su palabra. Así que es preocupante la condición de la iglesia, porque cuando se convoca, por ejemplo, un ayuno, hay mucha pereza. Cuando se convoca una oración, hay mucha excusa. Cuando se convoca ayudar a los demás, no, es que tengo algo más importante que hacer. Cuando se convoca a ir a predicarle a las almas, no, es que falta esto, falta lo otro. Y siempre tenemos una excusa para algo. Así que, ¿cómo podemos agradar al Señor? ¿Cómo podemos agradar si no lo respetamos, no nos entregamos totalmente a Él, no tenemos esa comunión perfecta con Él? Y pues eso duele verdaderamente, de que Él todo lo que ha hecho por todos nosotros, por el mundo entero, lo bueno y maravilloso que ha sido, lo leal y fiel que Él ha sido, y no le agradecemos. Y esto también entra como en una exhortación a la iglesia. Miremos bien en qué tiempo estamos viviendo. No estamos para estar de vacaciones, no estamos para estar sentados viendo cómo la maldad se ha incrementado, cómo hay tanto dolor en el mundo entero por muchas razones. Tanta violencia que hay, tanto enfriamiento espiritual, y aún así no somos conscientes de lo que estamos viviendo y que como iglesia tenemos la responsabilidad de buscar de Dios, de rogar que tenga misericordia por nosotros y de pedirle perdón, decirle, perdónanos Señor porque te hemos fallado en muchas formas, pero nos gana la pereza, nos gana la rebeldía, nos gana el orgullo, nos gana la vanidad de esta vida, nos gana el mundo. El enemigo ha convencido a mucha gente del apartarse de Dios y mucha gente le ha creído. Porque le muestra todos los reinos del mundo, porque le muestra que le va a ir mejor si hace esto, si hace lo otro y desobedece a Dios y la gente le cree. Entonces, verdaderamente que es un tema muy preocupante. Deberíamos comprometernos verdaderamente, juntos como iglesia. Y lo que dice la hermana Lady, como testimonio vivo de lo que Dios ha hecho por nosotros, con nosotros, y lo que Él puede hacer a través de nosotros, porque Él nos puede usar grandemente para que otras personas se acerquen a Él. Debemos tener un compromiso verdadero y no simplemente decir somos cristianos o ocupar un puesto o subirnos a un altar y simplemente decir cualquier cosa. De eso no se trata. Hay que cuidar nuestra salvación con temor y con temblor. Entonces, bueno, diría yo que esto es como una reflexión a nivel global y debemos examinarnos a nosotros mismos. Yo puedo decir, como dijo la hermana Lady, no somos perfectos. Yo no soy perfecta. Ninguno de nosotros los que estamos aquí somos perfectos. Dios nos ha dado las herramientas para que podamos hacer y cumplir con lo que Él nos ha pedido en su palabra. Nos ha dado las herramientas y ya depende de nosotros si las queremos usar o no. Definitivamente. Mira, ¿por qué quería que de pronto tú nos hablaras un poquito de esa situación? Porque normalmente siempre estamos acostumbrados a escuchar solamente tal vez la voz del pastor, ¿cierto? Dentro de una congregación, me refiero a hacer ese tipo de llamadas. Pero qué maravilloso cuando alguien eh, que cumple un rol importante también dentro de una congregación lo hace y cómo ve las cosas, ¿cierto? Como congregante, como simplemente una oveja, como una persona que, digamos, ha conocido del amor de Cristo y lleva en ese camino de formación ya algunos años
e inclusive que sirve dentro de una congregación, ¿verdad? Para mí por eso es importante escuchar las opiniones de ustedes y vuelvo y reitero, qué mejor ejemplo o qué mejor tema para desglosar y tomar un comparativo de los roles que cumple una mujer y de la iglesia como tal, que las mismas mujeres, siendo quienes opinen sobre este tipo de aspectos. Y ya estamos casi terminando, pero este primer programa, yo sé que hay muchas cosas para hablar y eso las tocaremos en los próximos programas. Pero quisiera preguntarte, hermana Lady, en esta noche, eh, tengamos en cuenta de que Esther definitivamente tiene algo que se llama liderazgo. Algo de lo que podemos encontrar dentro de este libro es definitivamente una mujer que tiene esa capacidad de liderar y de mover personas, ¿cierto? De mover un núcleo de personas con un beneficio común, no para ella, sino para todos. La pregunta es, ¿cómo podríamos lograr esto dentro de una congregación sin pasar, ¿cierto?, por encima de tal vez el pastor o qué sé yo, ¿cierto? Es decir, guardando un orden, ¿verdad? Pero sí, por ejemplo, en esta historia, obviamente ella no pasa por arriba del rey, obviamente no estoy comparando a los pastores ni a ninguno, ni mucho menos yo en esa posición, pero me refiero en cuestiones jerárquicas, ¿cierto? ¿Cómo hacer o cómo harían ustedes de pronto, tú, tomando como ejemplo Esther en esas funciones de liderazgo, para lograr precisamente ese objetivo, de que la iglesia como que tenga un resurgir fuerte en cuestiones eminentemente espirituales y que verdaderamente se atavíen, como dice este capítulo 2 de los mejores aromas, de los mejores perfumes y de la mejor pinta o ropa, llamémoslo de alguna manera, para esperar a nuestro buen y amado Rey? Pues, pastor, la verdad, yo pienso que una de las características de un buen líder justamente es guardar los órdenes. Eh, Esther, la característica primordial que yo veo en ella, como lo mencioné hace un momento, es que era una mujer sujeta. Y hablando en su etimología para poder entender y dar la idea que quiero dar, es importante lo que allí decía, ¿sí? Porque allí hacía referencia a que el estar sujeto es estar dentro de los lineamientos y es ayudar a inmovilizar, a sostener una cosa, dice, para que no se desordene. Si yo paso por encima de mi cabeza, ¿cierto? Digamos a nivel de casa, que es mi esposo. Si yo paso por encima del pastor en la iglesia, que es la autoridad que Dios ha colocado, no va a haber un orden. Entonces, no voy a poder ser un buen líder. Y vemos eso en Esther. Dice que Esther, inicialmente, ella se anima a hablar con el rey porque hay una calamidad hacia su pueblo, hay una necesidad. Y Mardoqueo es el que le dice, ya es tiempo de que hables, ¿cierto? Si nosotros escudriñamos todo el tiempo, Mardoqueo le ha dicho, quédese quieta, quédese calladita, no diga de dónde es. Pero en este momento ya le dice, es tiempo de que vaya y hable, ¿cierto? Y Esther teme, porque en ese momento ella no había sido llamada y si se presentaba ante el rey, fácilmente la han podido degollar. Pero cuando Mardoqueo la insta, ¿cierto? A través del mensaje que le envía con sus eunucos, vemos cómo Esther dice, ¿sabe qué? Me voy a arriesgar, pero ella no se va a arriesgarse así sola, no se va en sus fuerzas, que es algo muy importante y es la segunda característica que debemos tener en cuenta para poder ser líderes, ¿cierto? Y poder minar de una buena manera con la palabra de Dios, ¿cierto? Para poder cambiar nuestros vestidos. Y esa segunda característica es siempre estar cogidos de la mano de Dios y pedir a Él su ayuda. O sea, la primera como mujer es respetar el orden, ¿cierto? Hay algo que es, todo el tiempo nosotros hablamos de la cabeza, ¿cierto? El hombre es la cabeza de la mujer, el pastor es la cabeza de la iglesia y el cuello que es el que lo sostiene. O sea, convertirse en la ayuda idónea, ¿verdad? Exactamente. ¿Quién sostiene la cabeza? Si la cabeza estuviera acá, pues no podría moverse, ¿cierto? Pero está el cuello, que es el que ayuda a girar, que es el que ayuda a dar un orden a la cabeza y al cuerpo. Si nosotras dejamos guiarnos por Dios,
vamos a poder ser esa ayuda idónea, ese cuello que ayuda a girar y a mirar para poder estar alerta, ¿cierto? Para poder ser sensibles a la voz de Dios, pero también para poder hallar gracia. Hoy en día, y como le decía la hermana Diela, uno de unas cosas terribles en la iglesia, ¿verdad? Y a mí personalmente me duelen mucho los jóvenes. Yo tengo la bendición y la oportunidad de hablar con muchos ministerios de alabanza y la mayoría son muy jóvenes, ¿sí? Y a mí me duele ver cómo sus líderes, tanto sus mamás como sus pastores, a muchos de ellos, los consejos no son los más adecuados. Entonces, si yo como mujer no me dejo guiar por Dios, si yo no soy sujeta, pues mis consejos no van a ser guiados por Dios, ¿verdad? Y voy a desviar del camino y voy a hacer que esos vestidos sigan no solamente sucios y manchados, sino ensuciándose. Porque entonces les estoy diciendo, no, pues ustedes son jóvenes, ¿verdad? Pues es lo que he escuchado muchas veces, no, ustedes son jóvenes, vayan, diviértanse, tienen, o sea, distráiganse. ¿Dónde me dice eso la palabra de Dios? Entonces, dice la palabra de Dios en Efesios 5 que el mismo Señor Jesucristo santificó la iglesia por el lavamiento del agua por la palabra. Si nosotros no leemos palabra, si nosotros no estamos en comunión con Dios, pues no vamos a poder impartir tampoco consejos de bendición. Entonces, si yo quiero ser una buena líder, así como lo fue Esther, ¿ella qué hizo? Ella le dijo a Mardoqueo, váyase y ayune 3 días, ¿cierto? Y cuando uno ve el número 3 en la iglesia, en la palabra de Dios y lo escudriñas, confirmación, ¿verdad? Entonces, cuando vemos también la santidad de Dios, es la característica que la nombra 3 veces, santo, santo, santo. Entonces, si yo me pongo a analizar y a unir cada una de estas ideas, ¿qué entiendo yo? Que yo tengo que buscar de Dios en mi cuerpo, en mi alma y en mi espíritu, ¿cierto? No puedo dejar ninguna de las áreas aparte, sino tengo que darme todo a Dios. Entonces, no solo como que las emociones, Señor, gobiérnalas, los pensamientos, gobiernas, pero con mi cuerpo yo hago lo que quiera. O al revés, gobierna mi cuerpo, pero mis emociones, no. Yo tengo que doblegar todo mi espíritu y todo mi ser ante Dios para ser un buen líder. Ese sería el tercer aspecto para tener en cuenta de analizando lo que hizo Esther y colocándolo sobre lo que decía el pastor para poder ser un buen líder. Y lo otro dice que ella obtuvo gracia ante los ojos del rey ya después de haber ayunado, porque no solamente mandó a los demás, ¿no? A que ayunaran y oraran por ella, sino dice que ella misma y los que tenía alrededor, porque dice que sus doncellas también las puso a ayunar, ¿sí? Entonces, mi casa también debo gobernar, ¿cierto? Debo ayudar, apoyar a mi esposo, si soy ya casada, como en mi caso, o a mi mamá, ¿cierto? O a mi papá, si estoy en casa, debo respetar esa autoridad, pero también apoyar para así salir y poder ser líder, porque a uno lo van a estar viendo. Afortunado, desafortunadamente, pero somos cartas abiertas, ¿sí? Entonces, si yo en mi casa no muestro una autenticidad y una sinceridad frente a las cosas de Dios, no voy a poder ir a impactar afuera, ¿sí? De hecho, dice la palabra de Dios que de qué nos sirve ganar al mundo si nosotros podemos perder nuestra propia alma. Entonces, lo que yo decía hace un momento es reiterativo, o sea, no quiere decir que sea perfecto, ¿cierto? De pronto, en casa obviamente es donde uno más lo conocen y conocen sus errores, pero es muy importante darle a entender siempre y mostrar ese arrepentimiento y cambiar, porque eso también va a llevar a que un niño, ¿cierto? O a que mi familia también quiera arrepentirse cuando falle. Y también delante de Dios, arrepentirnos con corazones genuinos. Entonces es eso, que haya testimonio, que haya arrepentimiento y un último aspecto, hay muchos, pero pues para poder cerrar, otro muy importante que me parece es que dice que ella obtuvo gracia ante los ojos de Dios. Entonces después de que ella hizo todo eso, ¿cierto? Que guardaba un orden, de que era esa ayuda idónea, de que buscaba a Dios, de que no hacía las cosas en sus fuerzas, sino con el respaldo y la petición de Dios, de que se sometía en todas las áreas de su vida a Cristo, de que ayunaba y oraba. Entonces ahí sí se fue delante del rey. Entonces cuando yo hago eso, ahora sí puedo ir delante de una congregación, delante de una persona para aconsejarla, para liderar, ¿cierto? Para decir, vamos a organizar, vamos a hacer. Cuando uno aconseja, está liderando, ¿cierto? Ayudándole a esa persona a cambiar sus vestiduras. Cuando yo estoy en la alabanza y estoy ministrando,
estoy liderando, ¿cierto? Estoy siendo parte activa de un cuerpo de Cristo en el liderazgo, pero estoy ministrando la palabra de Dios, estoy ministrando al Espíritu Santo de Dios, estoy permitiendo más bien que Él ministra a través de mi vida. Entonces, es Dios el que nos da esa gracia, ese favor. Sin Dios no lo vamos a poder hacer. Esther lo tenía presente. Para ella poder liderar, para ella poder hablarle al rey, para que le diera esas cualidades, para emitir esas cartas para salvar a su pueblo, ella primero hizo todo lo anterior y luego se fue con respeto a ese rey para pedirle, ¿cierto? Y ella vemos acá que ella no, tan pronto el rey le dijo, ¿qué es lo que quieres? Ella no le soltó de una vez lo que quería. Ella fue prudente, ella fue sabia, ella sabía que tenía que tener un tiempo perfecto y las palabras adecuadas para poder hablar. Entonces vemos que también se necesita eso, sabiduría para poder liderar, para saber en qué momento, en qué lugar y con qué palabras puedo llegar al corazón de una persona para poder liderar. Y fue así como Esther obtuvo esa bendición de poder liderar, ¿cierto? Y de hecho es la precursora junto con Mardoqueo de la fiesta de Purim, ¿verdad? Entonces, pienso que esas son las cualidades que podemos analizar en Esther para poder así mismo, digamos, ajustarnos, alinearnos con la palabra para poder ser en el no en este momento hablando de mujeres para poder ser como mujeres unas buenas líderes delante de la presencia de Dios como vasos de honra para él y de ser de canal realmente de bendición para él y pues para la congregación. Muy bien, fíjense ustedes de que esta noche hemos encontrado ya diferentes aspectos solamente en casi que 2 capítulos, tal vez menos de 2 capítulos, bastantes ideas bien llamativas en diferentes aspectos ministeriales como iglesia y donde las mujeres toman esa vocería, digamos, para precisamente colocar de alguna manera esa impronta que también es necesaria dentro de las congregaciones, dentro de los ministerios, obviamente dentro de los hogares, como lo dije hace algún momento, como esa ayuda idónea, ¿no? No solamente en el hogar, sino en diferentes áreas donde ellas cumplen un rol fundamental. Pero antes de cerrar nuestro programa, siempre lo hago con mis panelistas, y obviamente hoy no va a ser la sección. Les quiero pedir tanto a Adi como a nuestra hermana Lady que nos den su reflexión final en esta noche brevemente y que obviamente nos preparemos para lo que será el segundo capítulo sobre el estudio de la reina Esther y el rol protagonista de las mujeres dentro de las congregaciones. Adi, reflexión final en esta noche para ir cerrando este primer capítulo del Faro. Sí, pastor, definitivamente esta es una gran enseñanza. Nos enseña que, por ejemplo, Cristo dio la vida por todos nosotros, entregó su vida para salvarnos. Y esto también fue una cualidad de la reina Esther, al ir hasta donde el rey, donde no le era permitido, sino hasta que él la aceptara, ella quiso entregar su vida por salvación de su pueblo, por ir a interceder por su pueblo. Así que, qué mujer tan ejemplar. Y ojalá todas fuéramos esa persona, como lo fue la reina Esther, mujeres valientes, mujeres decididas, mujeres nobles, pacientes, perseverantes, inteligentes. Toda esa hermosura que reflejó a la reina Basti, todo eso fue vano, porque era una mujer que no temía, no tenía temor. Y la palabra de Dios dice que vana es la hermosura, vana es la gracia, más bien la mujer que teme del Señor, esa será alabada. Gloríense en algo, en conocerme y en entenderme, dice el Señor, no de sus propias cualidades. Y definitivamente le hago un llamado a las mujeres que están viendo este programa posiblemente, que seamos ese reflejo para esta sociedad. Hace falta verdaderamente en este tiempo mujeres como lo fue la reina Esther, mujeres que intercedamos por nuestro hogar,
por nuestra vida, por nuestra iglesia, por nuestros hermanos. Y aun si no estemos pasando por alguna necesidad, hay otros que sí lo están pasando. Y la mujer es un reflejo de bondad, es un reflejo de sabiduría, es un reflejo de cuidado. Así que deberíamos caracterizarnos y deberíamos tomar todas estas enseñanzas deberíamos ponerlas en práctica. Y pues definitivamente sin fe es imposible agradar al Señor. Sabemos que si le pedimos con amor, le pedimos con fe, Él nos dará el Espíritu Santo, quien es quien nos redarguye, quien es quien nos enseña y nos guía hacia toda verdad. Así que deberíamos reflexionar y recapacitar en este sentido, de tener una comunión perfecta con Él. Gracias, pastor. Muy bien, hermana Adi, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta noche. Feliz descanso, muchas bendiciones para ti, en tu casa, que el Señor esté siempre como el centro de sus vidas y gracias por habernos acompañado en este capítulo del Faro. Quiero ir también contigo, hermana Lady, y veo que allá apareció otra mujercita, ¿no? Junior, eh, la pequeña Salomé también. Entonces, vamos a pedir de que nos esté regalando la reflexión final en esta noche para ir terminando lo que es este capítulo del Faro. Sí, Paz. Mi reflexión final viene con una pequeña introducción y por eso llegó ella por acá. Buenas noches. El versículo que quiero compartir. Buenas noches. El versículo que quiero compartir es: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 14:23. Bendiciones, chao. Cuando estaba preparando, estábamos estudiando el libro de Esther. Ella le encanta ese libro y yo le decía, dentro de los versículos que voy a compartir está este. Ay, perdón, que se me soltó acá la diadema, no sé si me estén escuchando bien. Bueno, pero ¿por qué quería traer a colación ya? Versículo, porque si nosotros miramos, dice que Esther también era hermosa, ¿verdad? Pero era una hermosura tal vez diferente a la de Basti. O sea, sí era hermosa físicamente, pero pienso que la hermosura de Esther venía también irradiada por parte de Dios, porque Proverbios 15:13 dice que el corazón alegre hermosea el rostro. Y la hermosura que nosotros debemos tener como iglesia no solamente es física, sino sobre todo es espiritual. Es muy importante entender que nosotros somos un especial tesoro de Dios y que vale la pena, así como hizo Esther, porque ella dijo en el versículo 4:16, podemos ver que ella dice: y yo y mis doncellas también ayunaremos, y entraré entonces a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Que es importante entender que nosotros no debemos temer morir a nuestro propio yo para que Cristo sea el que crezca en nosotros. Es muy importante que nos dejemos guiar por el Espíritu Santo de Dios. Y así como la hermana Diel hace una invitación a las mujeres, también quiero apoyar y reforzar esa invitación y decirles a las mujeres que no se dejen guiar por lo que dice el mundo. El mundo hoy en día les dice a ustedes pueden abortar porque es su cuerpo. Les dice, ustedes se pueden divorciar, ustedes pueden hacer lo que quieran, pero la palabra de Dios no es eso lo que dice. Dejémonos guiar por Cristo y se van a dar cuenta que vale la pena. Van a encontrar varones que de verdad las valoren. Uno habla hoy en día con las jóvenes y dice, no es que los hombres de hoy en día no, eso, no, es mentiras. Dios tiene la persona perfecta, el varón perfecto para cada una de ustedes, pero deben dejarse guiar por Dios, deben consagrarse a Dios, vale la pena hacer. Vale la pena guardarse para Cristo, vale la pena ser sujetas, porque entonces Dios va a traer protección a sus vidas y a sus hijos también.
para aquellas mujeres que estén pasando por momentos de dificultad, ¿cierto? Porque en estos tiempos son muy difíciles, hay muchas mujeres que están quedando en viudez, en orfandad, mujeres que están quedando solas con sus hijos a raíz de tanta violencia que está habiendo. Y si es el caso de alguna de ellas que nos vean en esta noche, es una palabra de bendición para tu vida, decir, no estás sola. Dios está contigo, Dios quiere bendecirte, Dios quiere abrazarte, Dios quiere protegerte, Dios quiere ser el centro de tu vida y llevarte a nuevos niveles en Dios. Entonces, de verdad que vale la pena, iglesia, vale la pena. Obviamente esta palabra no es solo para las mujeres, sino también para los caballeros, pero vale la pena servirle a Dios, vale la pena buscar de Él, vale la pena renunciar a nosotros mismos, porque Dios nos va a bendecir, así como lo hizo con Esther, que ella dijo, listo, entonces si tengo que morir, pues por lo menos lo intento. Vale la pena, con Dios nunca vamos a perder. Hay personas que dicen, por mal que nos vaya, llegamos al cielo. Y de verdad que es la mayor bendición que podemos tener. Entonces, no tengamos temor de nada que el enemigo quiera colocar. El león puede rugir, pero Cristo es el Rey de Reyes, es el León de Judá, y Él puede ordenarle al enemigo que calle, ¿cierto? Que así como hizo con Daniel, cerrar las bocas de los leones para que no nos devoren. Entonces, la invitación en esta noche y la reflexión es esa. Vale la pena servirle a Dios, guarden sus corazones para Cristo. La venida del Señor está muy cerca y de verdad que debemos buscar de consagrarnos para Él y debemos buscar de que su presencia esté en nosotros. Eso es lo que realmente vale la pena hoy en día. Muchas gracias, pastor. Muchas bendiciones para todos. Para ti también, Dios te bendiga. Gracias por habernos acompañado en esta noche. Un feliz descanso, una bendición para tu familia, para tus hijitos, para tu esposo. Y nos reencontraremos, si Dios lo permite, la próxima semana en un nuevo capítulo del Faro, donde seguiremos hablando de varios temas que hacen alusión a la reina Esther. Mis dos hermanas ya se me adelantaron en la parte de lo que es ese ayuno al cual la reina convoca, pero eso lo analizaremos igualmente en tal vez el próximo capítulo, donde estaremos viendo otras aristas también importantes de lo que es esa mujer guerrera, líder, pero sobre todo con vocación para servir al Señor. Bien, hemos llegado hasta este punto y hora dándole gracias a Dios por este tiempo maravilloso en el cual hemos podido estar compartiendo, donde hoy hemos querido tener el protagonismo, el rol protagónico de las mujeres líderes dentro de sus lugares, dentro de la iglesia, y que definitivamente es importante siempre escuchar también lo que es la opinión asertiva de ellas. De mi parte, simplemente agradecerles tanto a ellas como a todos los hermanos que nos han acompañado, los que viralizan este tipo de transmisiones, y solamente me queda decirles que nos reencontraremos en una próxima oportunidad, si es que el Señor no ha venido por su iglesia o si Él no nos ha llamado a su presencia. Bendiciones para cada uno de ustedes.